9 de la mañana, 50 minutos. Hoy es el Día Mundial del Hábitat. Aprovechamos esta instancia para dialogar sobre un tema de actualidad de nuestro país que tiene que ver con la rendición de cuentas y que tiene que ver con estas diferencias del financiamiento del fideicomiso para el plan de erradicación de asentamientos que propone el gobierno. Hoy les decíamos habrá una reunión importante de 3 senadores del Partido Nacional con el presidente de la República, pero también hay posiciones diversas en otros socios de la coalición multicolor. Para hablar de esto recibimos al senador del Partido Nacional, Gustavo Penades. Gracias. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias. Bueno, ¿cómo se desata este nudo? Hay diferentes propuestas. Parece haber acuerdo en la necesidad de hincarle el diente al tema de los asentamientos, de hacer una política fuerte. Sin embargo, bueno, hay discrepancias que no se han podido saldar en este tiempo ya de discusión de rendición de cuentas. Sí, es verdad lo que usted dice. A ver, lo más importante también es lo que usted decía. Hay acuerdo en que el gobierno tiene que atender con un monto considerable de dinero un plan de regularización de asentamientos en lo que queda del mandato del gobierno del presidente Lacalle Pou. La diferencia hoy está en la financiación. Y en ese sentido, la respuesta que yo tengo para darle hoy es que hay que trabajar. Hay que trabajar en estas horas, en estos días, todavía hay tiempo y esperemos que haya un acuerdo entre todos los socios de la coalición de gobierno para la financiación. Porque en el objetivo estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿de dónde sale la plata para bancar la regularización? Es ahí donde comienzan a haber pequeñas diferencias que yo creo que van a poder ser saldadas en las próximas horas. ¿Pequeñas diferencias o no tan pequeñas? Hoy, por ejemplo, se va a tener lugar esta reunión que mencionábamos recién en la residencia de Suárez y Reyes en un ratito a las 11 de la mañana. Cami, Botana, bueno, llevan diferentes propuestas. Pero también tenemos a Cabildo Abierto, también tenemos al Partido Colorado que tienen otras propuestas. Bueno, y hasta ahora no se ha podido encontrar un punto en común para avanzar. Hasta ahora lo que ha habido es, se conoce la opinión del presidente, la ha dicho públicamente, y está en las posiciones que sostienen los senadores del Partido Nacional, que usted hacía referencia, y Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Lo importante acá, le reitero, es el objetivo final. Ahora, vamos a tener que trabajar mucho en estas horas para encontrar la financiación. Y yo calculo que vamos a encontrar la financiación. Hay que ser muy creativos y todo el mundo estar dispuesto a conceder algo en el objetivo final, que es el de la regularización. Partiendo de una premisa que también es muy importante que todo el mundo tenga en cuenta. El Ministerio de Economía se ha comprometido con el Instituto de Colonización que todos los recursos que sean necesarios para continuar con la política de colonización se van a tener. Lo que se necesita es este flujo permanente que recibe colonización a partir de una serie de tributos para poderlos destinar al fideicomiso, porque el fideicomiso necesita ingresos permanentes para poder atender la lógica del fideicomiso. Es ahí donde se está centrada la diferencia. Creo que con mucha habilidad y todo el mundo poniendo de su parte un poco de estar dispuesto a conceder, vamos a poder encontrar una solución. Claro, yo justo quería hacer hincapié en eso, porque a veces pasa de que quien está por fuera del tema puede decir, pero ¿cuál es el problema en realidad? Porque, como usted lo decía, la idea básicamente es que los flujos se direccionen, los que ya están en el Instituto Nacional de Colonización, para este fideicomiso. Exacto. Con el cual se financiaría este realojamiento, mejoramiento de la zona de asentamiento. Exacto. Pero, ¿cuál es el problema? Quienes están en contra, por ejemplo, estos 3 senadores que hoy se van a reunir, que piensan que no debería ser esa fuente. ¿Es por qué? Porque se sacarían fondos que son necesarios para el resto de las funciones que cumple colonización. Bajar un poco a tierra eso. Porque se sacaría el ingreso que permanece, como usted bien dijo, el flujo permanente. O sea, se les destinaría ese flujo a atender el fideicomiso de los asentamientos. Pero ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. La ministra de Economía ha dicho, pero todo lo que necesite colonización para seguir adelante con su política de colonización, Rentas Generales se compromete a solventarlo. Lo que los senadores, y creo que el Cabildo Abierto están sosteniendo en definitiva, digámoslo a grosso modo, es nosotros preferimos que el flujo sea el que está garantizado ya directamente por ley. Lo de Rentas Generales, el compromiso de la ministra ya implica que también ahí entran otro tipo de cuestiones a tallar, que es la viabilidad de caja, etcétera, etcétera. También es cierto que hasta ahora todo el dinero que colonización recibía no lo había utilizado en su totalidad para la política de colonización. O sea, que la verdad está en la mitad del camino. Y es ahí donde tendremos que encontrarnos, en la posibilidad de que parte pueda venir de colonización y buscaremos de qué otra manera poder solventar esto. La última palabra la tiene el presidente y el Poder Ejecutivo. El presidente ya ha sostenido que este es el método de financiación.
que no hay plan B. Bueno, el plan B nos corresponderá buscar, de tratar de armarlo en el Parlamento, presentárselo al presidente y el presidente tendrá la última palabra. Una fórmula intermedia entonces que parte de los recursos vengan de colonización, pero no todos los que inicialmente se preveían. A ver, garantizarle, si la duda está en que colonización deja de tener recursos para llevar adelante su política de atender colonos, bueno, eso tendremos que garantizarlo de alguna manera para que genere tranquilidad, en definitiva, porque es lo que ahí está el meollo de la cuestión. Y de la misma manera, asegurarle al Ministerio de Vivienda la política de recibir flujos para atender un fideicomiso que tiene como objeto comenzar el proceso de regularización de los asentamientos, que va a llevar mucho tiempo porque son más de 600 en todo el país. También hay otro tema que es importante, que justamente hace mención a eso. Se está hablando de la necesidad de una reestructuración del Instituto Nacional de Colonización, de saber, bueno, si va a adquirir toda esa dimensión, el peso de todo ese trabajo, ¿qué pasa? Se habla de auditoría externa, se habla de auditoría interna. Ese ya pasa a ser otro tema. Por eso. Que está muy bien que usted me lo traiga a colación, porque cuando usted pone el ojo de atención en colonización, se da cuenta que el funcionamiento de colonización, lo dicen los que saben, yo realmente de esto no sé mucho, no es el ideal. O sea, la estructura, la carga funcional, el parque automotor, o sea, todo lo que generalmente sucede cuando al Estado le dicen toma plata, que es empezar a gastar en cosas que no son las prioritarias, lamentablemente. Es ahí donde tendríamos que hablar también de una serie de compromisos que tendrá que asumir el nuevo directorio en corregir cosas que lamentablemente de la administración anterior se heredaron y que están muy lejos de ser una óptima administración de recursos. Se va a trabajar también en esa línea. Bueno, por lo menos es el compromiso que muchos de nosotros decimos, bueno, está bien, la plata para los colonos está asegurada, vamos a seguir con esa política, que además tiene ya otro componente, porque hoy ya el tema no es tomar tierra y hacer lo que puedas. Está la viabilidad económica, la sustentabilidad, los proyectos, la tecnología, una cantidad de cosas que hacen que ese proyecto sea sustentable, porque si no deja de serlo y entre otras cosas el colono deja de pagar sus obligaciones para con colonización, que también hoy hay un alto rezago en esa situación. Entonces, es una complejidad muy grande la que se tiene para mejor administrar colonización. Ese es un tema. El otro está vinculado a la financiación, que es el que hoy genera discusiones. Como cuando usted pone la atención y usted me viene a pedir plata a mí y yo Estado le digo, bueno, bárbaro, pero a ver, ¿qué vas a hacer con esa plata? ¿La vas a gastar en autos? No. ¿La vas a gastar en más funcionarios? No. ¿La vas a gastar en más oficinas? No. Destinala a los colonos, que es a donde tiene que estar dedicada la preocupación central de este tipo de institutos. Volviendo al tema, que es el otro costado de la discusión, ¿no? Que es justamente cómo se conforma ese fideicomiso, más allá de las tareas que tendrá por delante colonización, donde también parece haber cierto consenso, ¿no? En que se precisan auditorías y reestructuras. Más allá de que hoy se llegue a un acuerdo del presidente con estos 3 senadores, se precisa también contar con los votos de Cabildo Abierto y de Ciudadanos del Partido Colorado, que son los Cuando hablaba yo de este tema, englobaba a todos. Ajá. No me refería solo a los senadores del Partido Nacional, que diría que es la parte más fácil de lograr un acuerdo. Cuando yo hablaba de todo esto, lo englobaba todos los conceptos. También el acuerdo con Cabildo y el acuerdo eventualmente con el sector Ciudadanos del Partido Colorado. El acuerdo con Cabildo que pasaría, por ejemplo, entonces por usar la idea que traen de utilizar esos fondos del Fondo Monetario Internacional, pero a miti-miti, digamos. Esa idea está descartada. Bien. Esa idea está descartada. Entonces la otra mitad... Tendremos que buscar... A ver, esta es una posibilidad. Yo no tengo la fórmula ni de cerca. Creo que en la eventualidad de que todos tengamos que en el hipotético caso de lograr un acuerdo ceder algo, me pongo a pensar con ustedes y digo, bueno, entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, que colonización no ponga todo y veamos de qué otro lado puede salir el resto. O que lo ponga por un tiempo determinado de algunos años. O sea, esas son las lógicas en las que se está trabajando en estas horas. Se ha hablado también incluso del fondo coronavirus en algunos casos. Sí, se hablaba de muchas cosas. La principal premisa que tenemos que tener clara, porque cuando hablamos de dinero del Estado tenemos que partir de esta premisa. En el Uruguay desde hace muchísimos años, y se ha acrecentado eso muchísimo más en los últimos años del gobierno del Frente Amplio, se gasta mucho más de lo que se recauda. Entonces, me da mucha gracia cuando algún jerarca de la oposición dice, no, y los ahorros, es como que usted gane 100, gaste 180 y yo le diga que puede ahorrar.
es impensable, porque usted tiene un déficit de 80 que tiene que cubrirlo. Entonces, lo que tiene que tratar de hacer es administrar lo mejor que puede los recursos para achicar la brecha de eso que gasta de más, que no tiene cómo gastarlo, que se llama endeudamiento externo, o lo que se conoce como el aumento del déficit fiscal. Eso lo tiene que achicar, porque entre otras cosas nos están mirando lo que nos prestan y nos dicen, no, pará, vos ya estás llegando a una situación en la cual no te vamos a poder prestar más. Entonces ahí hay otras consecuencias delicadas que no debemos de transitar, la pérdida del grado inversor, que son las que te permiten obtener préstamos más baratos, las que te permiten hacer operaciones, son requerimientos que el país necesita tener para que inversores del extranjero puedan venir a invertir en el Uruguay. O sea, esto es una madeja muy difícil de desenrollar, así como fácil decir, bueno, saquemos plata acá y pongámosla acá, ¿no? Porque plata no hay. Lo que estamos tratando de ver es de qué la mejor manera de administrar lo poco que tenemos sin aumentar impuestos a la población, que es un compromiso que se asumió, y sin aumentar el déficit fiscal. Al contrario, bajándolo, controlando la inflación, o sea, tratando de lograr y generando empleo a través del aumento de la inversión. Esas son las premisas que el gobierno tiene para atender hoy la situación económica y por suerte las primeras señales de reactivación se están empezando a ver. ¿Por qué no utilizar la idea? O sea, ¿cuáles son los argumentos para desechar la idea propuesta por Cabildo Abierto? Porque eso lo que hace es aumentar la deuda y si usted aumenta la deuda lo que hace es correr el riesgo de que las calificadoras le saquen el grado inversor. Porque usted está utilizando dinero o sea, usted lo que está haciendo es asumiendo deuda, más deuda. Entonces ahí lo que se agranda es el margen de deuda. Cuando usted agranda el margen de deuda, lo que nos están mirando con lupa es, no, pará, y esto pica, abajo con el grado inversor. Fíjese usted, el Uruguay fue el único país de Latinoamérica que en el tramo de la pandemia no bajó en su grado de calificación. Estamos en el último. No podemos bajar porque si bajamos uno más perdemos el grado inversor. Pero el Uruguay no bajó. Todos los demás países de América han bajado todos. Eso es un logro del equipo económico que tenemos que valorar, porque eso nos permite seguir teniendo empréstitos internacionales para las cosas más urgentes y eventualmente muchos inversores del extranjero tienen exigencias en sus países que las inversiones las pueden hacer en países que tengan el grado inversor. Si no, no pueden invertir plata. O lo que es peor, si están en países ya invirtiendo en donde ese país pierda el grado inversor, se tienen que ir del país. Y eso tendría consecuencias muy negativas para el Uruguay, entre otras cosas, en el empleo. ¿Es viable, por ejemplo, utilizar parte de colonización y parte del fondo coronavirus en una propuesta de botana, por ejemplo? A ver, no descarte que alguna... A ver, la plata sale de la misma caja, toda. Busquemos y seamos creativos para tratar de acercar posiciones, porque lo más importante es que en el objetivo final estamos todos de acuerdo, que es la regularización de asentamientos. El tema es cómo financiarlo. Y eso es lo que nos va a llevar el trabajo de estas horas y estos días. Es que los plazos ya se terminan, es hasta el 12 de octubre. Exacto. También otro de los grandes puntos es, por ejemplo, en la flexibilización de la negociación, acotar los plazos en los cuales esos fondos se iban a... Están adentro de la... Pero ¿qué tanto hace viable un proyecto tan grande que implica tanto a largo plazo ese tipo de limitaciones? O sea, bueno, ¿qué tanto se puede...? Se tiene que reestructurar el plan final también. O sea, si usted toca la forma de que lo financia, tiene que tocar también un poco plazos, etcétera, requerimientos que tiene el plan. Una cosa va de la mano de la otra. Pero lo importante es que comience... Nosotros tenemos un problema, tenemos cientos de miles de uruguayos viviendo en condiciones indignas. Eso es lo que el gobierno pretende regularizar, comenzar a solucionar. No es un tema que se solucione de la mañana a la noche. Tiene infinidad de componentes de la más variable... causas sociales, urbanísticas, de servicios, económicas, etcétera, etcétera. Se está pretendiendo lograr ponerle un parate y empezar a revertir una situación que ha llevado a esta situación de que más de 600 asentamientos haya en todo el país, de diverso tamaño. Pero algunos alojan cientos de familias en situaciones indignas. Eso es lo que el gobierno pretende solucionar. En eso estamos todos de acuerdo. Financiar eso es a lo que nos vamos a dedicar en las próximas horas. ¿Cuándo hay reuniones con, por ejemplo, los legisladores de los otros partidos de la coalición? Yo salgo de coalición? acá volando y me voy ya a una reunión y creo que, como hablábamos afuera del aire,
Vamos a estarnos sabiendo si es de día o de noche por las próximas horas, pero bueno, es parte de la tarea. El insumo que salga de la residencia de Suárez también va a ser un es importante porque ahí lo que veremos es la posibilidad. Pero ya se está trabajando el secretario de la Presidencia. Los 3 senadores que se van a reunir hoy con el presidente, ¿van con alguna propuesta puntual con respecto a opciones? O porque decían que podía, ayer lo comentaba incluso Jorge Gandini, que podía llegar a haber alguna opción novedosa que Calculo que surgiera en sí, las porque últimas además horas. son senadores muy inteligentes, muy conocedores de este tema, cualquiera de los 3, y van a ir con propuestas. O sea, el tema, acá nadie está encaprichado en decir no y se acabó. Todos compartimos la preocupación central, todos tenemos que buscar y ayudar en la financiación. Eso es lo que se está. Senador, usted decía, todos tendrán que ceder algo. Me refiero sobre todo a las reuniones que ustedes van a encarar en esta jornada. ¿Ceder qué, por ejemplo? ¿Cuál es la moneda de cambio, por ejemplo, con Partido Colorado, con Cabildo? Moneda de cambio, que es un término muy común y me parece un poco mercantilista. Lo que tenemos que ver es que, compartiendo todos el final, nadie entra a una negociación, y menos en política, diciendo me dan todo lo que yo quiero y yo no estoy dispuesto a conceder nada. Eso es absolutamente inviable. Tenemos que buscar de qué manera acercar posiciones. Esa es la tarea a la que nos dedicamos los gobernantes siempre. Y bueno, y ese es el rol que tendremos en las próximas horas que desarrollar. Bien. Senador, ya lo tenemos que despedir. ¿Qué opinión le merece todo esto del Pandora Papers que se conoció en las últimas horas? Que ya no hay secretos en el mundo. A ver, y realmente algo muy complicado. Es muy complicado de entender, porque desde el punto de vista ético a uno le llama la atención y puede llegar a emitir juicios. Che, mirá, con la plata que tiene, ¿cómo la va a mandar a un lugar para no pagar impuestos? Por otro lado está la libertad del individuo, hay otra cantidad de cosas. Cuando ya tiene un rol de gobierno es distinto. Bueno, ahí entra otro ingrediente más que es ese, que es un ingrediente muy complejo. Ahora, todo esto, no nos olvidemos que todas estas cosas, cuando toman estado público, tienen también un porqué. Nadie crean que es producto de la filantropía. Alguien se interesa en que algo pase para que esto tome estado público de la manera que lo toma. Lo mismo pasó con los Panama Papers, y ahí se vinculaban servicios de inteligencia de países extranjeros muy poderosos que se veían muy afectados con lo que Panamá se veía beneficiado. Ahí también se tomaron cuando aquel señor Ardán, ¿se acuerdan? Hizo la Wikipedia y la... ¿Piensa que esto es parte de una operación? A ver, estas cosas no se hacen por filantropía. Alguien siempre termina beneficiado. Muchas gracias, senador. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, estaremos en contacto en las próximas horas, a ver si sale humo blanco. Con mucho gusto. Este tema Ojalá que sea blanco el humo. Capaz que de unos días, ¿no? Bueno, hay que tener paciencia. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el senador Gustavo Penades.